Saludos amigos. Se nos fue Francisco, el Papa de la gente. Hay luto estos momentos por la partida de Francisco, pero al mismo tiempo hay una reflexión muy cercana entre todos quienes somos parte de la comunidad católica por haber tenido oportunidad de estar amparados en una gestión de un Papa que supo acercarle a la gente al papado, al pontificio, a la iglesia, que pudo ampliar, como en efecto lo hizo, al espacio que tenía ganado en los corazones y las reflexiones de quienes ejercemos el catolicismo como religión, el cristianismo como credo. ¿Cómo lo logró el Papa Francisco ser el Papa de la gente? Digamos que desde el principio, desde el primer momento en que se lo elige Papa allá, el 13 de abril del 2013, el Papa pidió llamarse Francisco como el povereto de Asís, con la intención de seguir su ejemplo y luchar por los pobres, porque ese era su mandato. Él lo sintió desde el primer momento que le eligieron como Papa, hacer de la iglesia una iglesia pobre para los pobres. Si cualquiera pensase que eso era una respuesta a la elección de Papa, estará equivocado. Jorge Mario Bergoglio, cuando estuvo al frente de el oficio cardenalicio, obispado y sacerdotal allá en Argentina, igual luchaba por los pobres, por los marginados y por los excluidos. Y es a ellos a los que el Papa logró llegar, impactar con su gestión pastoral desde el primer día. Desde ese recen por mí, no se olviden de rezar por mí, como una encomienda a su pueblo para que la gente le acompañe en su papado. Jorge Magrio Bergoglio fue el Papa Francisco que pudo ser él mismo. No le costó ser auténtico y eso le ganó el corazón de todos. Sencillo, humilde, valioso. Su papado puede ser ahora conocido como una lucha constante por acercar a la gente, no por alejar de la iglesia a todos aquellos que pueden discrepar en su momento o no ser socialmente aceptables. Para el Papa, la iglesia tenía que estar con los pobres, con los excluidos, con los marginados, con los perseguidos, con los descartables, con los migrantes, con la población que era marginada y excluida frecuentemente por pobre, con las comunidades de las minorías sexuales. Con todos ellos, el Papa se juntó como Cristo, que siempre se juntaba con aquellos que necesariamente tenían que pasar por la prueba a momentos del martirio o la persecución. Fue un Papa que supo abrir las puertas de la iglesia y quizás probablemente ese es su gran legado, haber humanizado a la iglesia en su tiempo al punto de sacar a la iglesia a las calles, ponerla al servicio de los demás, incitar a la rebeldía de los jóvenes, a los que les pedía frecuentemente hacer lío para, en nombre de Cristo, cambiar la sociedad en la que vivimos, no permitir la injusticia. ¿Cuánto hizo el Papa por conservar al elemento vital más importante en la sociedad, que es la familia? Contra todas las tendencias, contra las expresiones que exigían de una iglesia que sea capaz de aceptar el aborto, la marginación o la exclusión de los demás por no practicar los mandatos de su doctrina, el Papa los logró concentrar de nuevo alrededor suyo y pidió a los pastores, a los sacerdotes, que actúen con un
acto o gestión con olor a oveja, es decir, con cercanía a su gente, a su grey. ¿Cuánto hizo su santidad el Papa Francisco para luchar contra algo que en estos momentos nos invade como un cáncer purulento? El odio. Fue el Papa que enfrentó el odio y que sufrió el odio. Fue el Papa que logró hacer conciencia contra la mala prensa, contra la coprofilia del periodismo, como nos dijo en muchas ocasiones, como aquella preferencia por lo malo. Era un papa que se sabía perseguido. ¿Por qué? Por diferente, por pensar distinto a aquellos que habían manejado la curia arzobispal como una especie de feudo en el cual solo había privilegios para los elegidos y nada para los marginados. Entonces, ese papa que aparecía como alguien que luchaba por causas y reivindicaciones de todo tipo, se destacó por algo que es vital para entender a nuestras sociedades, por valorar lo cotidiano, por valorarnos a todos nosotros, a los que tenemos una vida normal, una vida común, una vida de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, un hogar conformado por seres humanos, por familias que sean capaces de comprenderse, un valorar del hombre en su dimensión de dignidad y al mismo tiempo dignificar el papel de la mujer y su lucha en la sociedad. Ese era el Papa de lo cotidiano, el Papa de la gente, el Papa que compartía con todos, que no tenía ningún recelo de ir a lavar los pies en la ceremonia de Jueves Santo a los presos en las cárceles, en abrazar a los enfermos, en convertirse en uno más de aquellos que vivían a diario las peripecias y las penurias de una vida dura y difícil, y que por ser papa muchas veces se los excluía de los sacrificios y las labores que a él, en cambio, le parecieron ordinarias. El Papa Francisco va a ser recordado, insisto, como el Papa de la gente, porque supo sobrellevar a diario, de manera permanente y constante, el ataque del cual era víctima por haber eliminado privilegios en la curia cardenalicia. Sí, privilegios a una iglesia que dijo no tenía por qué tenerlos tantos. Por eso muchos, inclusive sacerdotes o aquellos que forman parte del clero, más una secuencia de seguidores de lo mundano, porque el fanatismo religioso también es mundano, atacaron duramente esos 13 años del papado de Francisco. Y sufrió el odio y la persecución como lo sufrió Cristo. Qué duro y difícil fue para él muchas veces leer, escuchar y obrar ante tanto odio que se riega en el mundo estos momentos. Quizás lo más profundo de Francisco se puede entender en las 4 encíclicas que pregonó, pero sobre todo en 2 de ellas. En Laudato Si, la encíclica que clamaba por el cuidado de la casa común, en la que le daba a la iglesia como a sus pastores, pero especialmente a sus fieles, o sea, a todos nosotros, a cuidar de la naturaleza, a conservar la obra de la creación, a ser ecologistas, respetando la creación del Señor, la obra del buen Dios que nos había encomendado. Leer el Laudato Si es una alabanza a Dios por medio de la naturaleza, por todo lo creado. Impactó con su mensaje frente a un mundo que cada vez es más voraz para consumir y para destruir, frente a un mundo, frente a unos poderes
y naciones y gobernantes que eran capaces de arrasar con todos los recursos para apropiarse tan solo unos pocos de ellos y dejar al resto explotados, marginados y deshechos. El Papa Francisco escribió una encíclica, probablemente la más preciosa de aquellas que se han lanzado desde el espacio pontificio, desde el Vaticano para el mundo. Nos deja un legado precioso con el Fratelli Tutti, el llamado a la fraternidad, como la única solución para sanar al mundo, sanar de todos los males que en este momento asuelan a nuestras gentes, comunidades y naciones. Fratelli Tutti, sí, para luchar por la paz. Quizás esa fue su mayor lucha, la paz, la hermandad entre los pueblos. Luchó contra el armamentismo, luchó contra las tendencias del consumismo, luchó contra la marginación. Creían tanto en la fraternidad que consideraba que todos éramos hermanos, independientemente de la religión que profesemos. Y no le costó nada a su santidad acercarse dignamente a las demás creencias religiosas para fraternizar con ellas. Musulmanes, evangélicos, ortodoxos, protestantes, judíos, aquellos que practicaban y creían en un mismo Dios, porque el Dios de la fraternidad siempre une como hermanos a quienes practican su religión en su nombre. Era su prédica diaria era esa: hay que unir a la humanidad, no hay que enfrentar a la humanidad. Y por oponerse al armamentismo, al mercado de la guerra, a las armas que propician tanta hambre y destrucción que acaban con el ser humano, también fue combatido. Fue combatido por eso. El Papa Francisco, ese Papa que supo hacer de la prédica diaria un llamado profundo a la reflexión para ser mejores seres humanos, para luchar por la dignidad de la persona, porque la persona no es descartable, porque no se la puede usar en un momento y luego desecharla, porque la persona humana que hace parte de nuestras sociedades es nuestro hermano y debe vivir en conjunto, en armonía, en paz, como pregonaba el Poveretto de Asís. Un legado que nos exige a diario a luchar por una justicia social que sea capaz de reivindicar la libertad de las personas, libertad para elegir, libertad para vivir, libertad para hacer, pero al mismo tiempo con la obligación de asumir los retos y los compromisos que nos competen como seres humanos para ser fraternos con otros. Leer el Fratelli Tutti es encontrarse con Dios en la palabra de un papa. Es fraternizar con el otro en el mismo sentido, sin dejar de ser diferente, pero al mismo tiempo unidos en oración por la paz. Qué legado de su santidad, créanme. Algunos se preguntarán, en el fondo, ¿qué hizo? ¿Por qué es que con este tipo de conceptos alguien logra ser el papa de la gente? Y yo les diría, miren, fue un tipo que capaz no lo saben, pero hizo 47 viajes, llegando a países a los que los anteriores papas, como el llamado Papa Viajero, nunca llegaron. Y su discurso siempre fue tratar de acercar lo más posible a la gente. 47 viajes, incluido Irak, incluido las comunidades asiáticas. Acercar a China a la religión católica. Esfuerzos que deben ser valorados. Proclamó la palabra en 2 jubileos
En el 2016 el de la misericordia y en el 2025 el de la esperanza. Fue un papa que, como les conté, tuvo sus 4 encíclicas y a lo largo de su tiempo, 4 sínodos o reuniones obispales buscaban que la iglesia se convierta en una guía para la familia, para los jóvenes, para la sociedad, discutiendo entre los cardenales, obispos y encargados de la grey una actitud ejemplar, porque ese es probablemente el valor que tiene toda esta gestión, todos estos documentos, el nombramiento de más de 80 cardenales, todos ellos activos, y haber logrado santificar a 939 santos, porque en la vida cotidiana también se logra la santidad. No necesitas ser religioso para ser santo, tienes que ser ejemplar en tu vida. He ahí el llamado y la proclamación del Papa Francisco. También tuvo que enfrentar los hechos como la corrupción, como los abusos de la iglesia. Y por eso llegó hasta el extremo de modificar el derecho canónico a fin de castigar a quienes desde los espacios del catolicismo, de la iglesia, habrían abusado de hombres, mujeres y niños, generando crueles heridas a la iglesia. El Papa enfrentó aquello con la corrupción también al frente para eliminar el mal uso de los recursos que los fieles damos a nuestra iglesia. Fue un Papa ejemplar. Fue un Papa ejemplar en lo sencillo. Fue un hombre que supo darse a sí mismo un espacio sin necesidad ni de lujos ni de atribuciones excesivas. Prefirió la vida, más bien dicho, pastoral apostólica, en la Casa Santa Marta, a donde llegaban y se alojan los religiosos que van al Vaticano. Él también fue uno de paso y prefirió no habitar en el Palacio Apostólico. Era el Papa que no quiso la limusina, era el Papa que no quiso el anillo de oro, el Papa que no quiso la cruz pectoral grabada con joyas y diamantes, y prefirió o los metales sencillos o eliminar los símbolos innecesarios. Era un Papa que caminaba. ¿Cuántas veces se le vio al Papa despacio, sencillo, caminando sin necesidad de todo el lujo que le rodea? Desechó los lujos. Hay un momento de la vida de su santidad que realmente conmueve. El día en que se declaró la pandemia. Y entonces era un 16 de abril que le vimos al Papa allá en el 2020, año del COVID. ¿Cómo? Solo en medio de la lluvia, porque había obligatoriamente que aislarse, caminar entre los espacios de la Basílica de San Pedro, de la plaza tan llena siempre de gente, esta vez al hombre solitario, clamando y llorando por la humanidad. Fue el Papa de la gente. Fue el Papa de la gente. Me quiero despedir, pero no quiero dejar de lado, dentro de su legado, 2 detalles que me enorgullecen y me conmueven. El primero de ellos lo voy a mostrar cuando yo, en la mañana del 26 de enero del 2025, había asistido al jubileo de los periodistas y la comunicación en el aula Paulo VI en el Vaticano, invitado por su santidad. Y entonces había primero conversado con él unos segundos, me había dedicado algo de su tiempo. Les muestro más adelante esa toma, pero esta para mí es importante.
En un momento determinado, al pasar frente a mí, yo le grito: vive el Papa Francisco y vive el Ecuador. Y el Papa, con ese estilo de humor que tenía, me fue dando un like, levantando el pulgar. Vean el video. Vive el Papa Francisco, vive Ecuador. Ay, su santidad. Sí, les cuento que le quería mucho al Ecuador, ¿eh? Quería muchísimo al Ecuador. Fue el primer país latinoamericano que tuvo su visita oficial. No fue a la Argentina nunca volvió. Y al Brasil solamente llegó a cerrar el encuentro de la jornada de la iglesia. Pero al Ecuador sí vino en visita oficial. Su primera visita oficial a Latinoamérica fue a Ecuador, y cuando se le consultó por qué, él mostró una devoción muy especial como jesuita por la Dolorosa del Colegio. Dijo haber recibido muchas lecciones de ese milagro, el milagro de la Dolorosa. La imagen de la Dolorosa fue entregada muchas veces a él y siempre la recibía con devoción. Al Ecuador le tuvo una deferencia muy especial, muy noble. Era un país al que siempre le quiso. Y esa es la segunda parte y final de mi comentario, cuando hago reseña y memoria de la oportunidad que tuve en 2 ocasiones de estar cerca de su santidad. La primera fue el 19 de abril del 2013, a unas 2 o 3 semanas de haber sido elegido, de haber entronizado el nombre del Papa Francisco. Recibió al presidente ecuatoriano, a Rafael Correa, y a una delegación especial. Fui incluido para cubrir esa cita como periodista. Al final el Papa, después de saludar protocolariamente con todos, pidió que nos acerquemos los periodistas que estábamos al frente para darnos su bendición y conversar un segundo con nosotros. Recuerdo haberle pedido la bendición para mi madre, que estaba muy enferma. Me la dio con complacencia y saludamos de Francisco al Papa Francisco con una sonrisa, porque esa es su característica preciosa, la sonrisa. Y luego, en el jubileo del 2025, me ubicaron al frente de su santidad para el famoso besamano, y el Papa, la toma, ustedes la están viendo este momento, permitió que me acerque. Me dio la mano, me escuchó mi saludo, le mostré la foto en la que me bendecía y me preguntó: ¿cuándo fue eso? Ah, ya recuerdo. Fui con Correa, sí. Me lo dijo. Y algo más, que es hermoso. Me agradeció por haber ido al jubileo. Le parecía agradable que haya ido. Me reconoció. Siempre lo consideré un papa amigo, un personaje famoso por el que mundialmente muchos dan su vida por acercarse. Y yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones. Pues bien, ¿para qué me sirvió esa cercanía con el Papa? Solamente para cambiar de vida, acercarme más a la iglesia, creer más en su mensaje y luchar por la vida, luchar por la vida. Me ha servido mucho en estos tiempos de dureza y pesar contar con su santidad y su ejemplo. Así se vive, así se lucha y así se construye un humanismo digno de un cristiano que tiene que vivir para los demás, como lo hizo Francisco. Se me va un amigo. Se me va un amigo. No soy de lágrima fácil, pero confieso que así como cuando íbamos a enterrar a Leonidas Proaño
en las calles de Riobamba en el 88, o con el fallecimiento de mi madre, a quien le tengo en mi memoria, hoy les confieso que he llorado profundamente por la partida de Francisco. Pero son lágrimas de reconocimiento a una vida que valió la pena vivirla. ¿Saben por qué? Porque el Papa Francisco supo estar en el lado correcto de la historia, en el momento más indicado y de la manera más noble. Esa es una vida que mereció vivírsela. Hasta siempre, su santidad. No se ha ido para siempre. Su resurrección será a diario en cada acto que evoque su memoria, en cada acto que en nombre de Cristo y del Papa Francisco atendamos a un pobre, atendamos a un enfermo, evitemos a un marginado para que sufra, o levantemos la voz para no excluir a nadie, a ninguna minoría sexual, a ninguna mujer, a ningún ser humano al cual se le quiera afectar su dignidad. No, su santidad no se ha ido. Está presente y estará presente a diario en oración del Padre Nuestro, que perdona nuestras ofensas como nosotros las perdonamos, o en un Ave María, que siempre nos da la esperanza del nacimiento del Salvador en cada momento de vida. Mil bendiciones, su santidad. Adiós, Padre, amigo y hermano. Seguimos luchando por la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium, a disfrutar su contenido en exclusiva. Para seguir contando